Un concepto importante de entender en la semiótica es el concepto de intertextualidad. No sé si alguien ya lo había escuchado o sabe de qué estoy hablando. ¿Alguien de ustedes ya había escuchado este concepto o lo conocen? Eh, Solamente lo había escuchado, pero no sé a qué se refiere. Se supone, bueno, a lo que yo medio me acuerdo es algo que tiene como una relación entre algo, ¿no? Ajá, exactamente. Tradicionalmente, lo que hemos estado viendo, o lo que vimos al principio de la semiótica, es el análisis estructuralista común. Tiende a tratar los textos, ahorita vamos a ver a qué me refiero con textos, no solo los textos escritos, como individuales, como si fueran entidades discretas o cerradas, es decir, se enfocan exclusivamente en las estructuras internas. Si recuerdan un poco el estudio de Saussure, más bien el análisis era interno, ¿no? De cómo los signos se relacionaban entre sí, pero no cómo se relacionaban con otros elementos. En cambio, el análisis postestructuralista, es decir, el análisis más contemporáneo, encabezado por Julia Kristeva. Julia Kristeva es una semiótica rusa que empieza a tratar los textos. Me refiero a textos, no solo textos escritos, sino también recuerden que el cine, la foto, la música se pueden tratar como textos, ¿no? Se refiere a textos porque es una narrativa. Entonces, Julia Kristeva señalaba que cada texto mediático existe en relación a otro texto. Es decir, de hecho, los textos, sea como les explicaba, cinematográfico, audiovisual, fotográfico, escrito, adeudan más a otros textos que a sus propios creadores, ¿no? Es decir, los textos son estructurados por otros textos. Existe una relación, es decir, entre obras con otras obras. Esto nos lleva a pensar en que la originalidad como tal, sobre todo en estos tiempos de complejidad social y de complejidad cultural, ya no existe, sino más bien creo que la originalidad se basa en cómo nosotros podemos retomar otros textos u otras creaciones y darles un nuevo enfoque, que es en realidad lo que nos permite el análisis intertextual, ¿no? Es la intertextualidad, es la relación que existe entre dos o más textos, insisto, no piensen en texto solamente como un texto escrito, como un como algo verbal únicamente, sino me refiero a textos de manera narrativa como el cine, el video, la televisión, el cómic, toda esta producción cultural e icónica, ¿no? Esto es, o sea, se relacionan a través de la temática, de personajes, de acontecimientos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se incorporan estos textos anteriores a los nuevos textos? Mediante procedimientos como las citas, las alusiones, las parodias, los pastiches, la referencia, las polémicas. Ustedes no sé si conocen el cine de Quentin Tarantino. ¿Han visto películas de Quentin Tarantino? ¿Sí lo ubican? Sí. Él hace alusión a mucho cine, serie B, es decir, cine de bajo presupuesto, y también hace alusión al cine de Kung Fu, ¿no? Que es como de sus favoritos. Incluso hace ciertas parodias, ¿no? Hace referencias. Estas referencias a veces están relacionadas mucho con el conocimiento del espectador, ¿no? Puede haber referencias que no ubiquemos porque son referencias demasiado especializadas, pero eso no le impide ser intertextual, ¿no? Hay referencias más mediáticas, más comunes, a las que sí le entendemos. Y justamente es uno de los ejemplos que les voy a tomar, que les voy a presentar, ¿no? Una de por excelencia, intertextualidad que vemos, por ejemplo, en la televisión, son los Simpsons. Los Simpsons hacen referencia, hacen parodias, hacen polémica absolutamente de todo, ¿no? Entonces es un gran ejemplo de intertextualidad, ¿no? Además, la intertextualidad se caracteriza por la relación transformativa de una obra con otro texto, es decir, se genera un nuevo escrito a partir del diálogo producido entre dos textos. También pueden ustedes, por ejemplo, sobre todo en el arte contemporáneo o en la fotografía contemporánea, en la fotografía documental radica mucho en el diálogo entre
la fotografía artística y el fotoperiodismo, por ejemplo. Existe un diálogo entre ellos para generar nuevos textos. Entonces, la intertextualidad se basa en un texto base, es decir, se narra una historia, donde se narra una historia o se propone una forma de entender un tema, y a partir del texto base van a salir textos derivados, ¿no? Que son textos posteriores que ofrecen una nueva lectura sobre la misma historia o sobre el mismo tema del texto base, pero existe una reinterpretación, ¿no? Como sucede mucho, por ejemplo, en el universo de los cómics, que existen como una base, pero posteriormente hay nuevos textos que hacen una reinterpretación de lo que ya se había establecido, incluso de la historia. Es el cómic, digamos, por excelencia. También existe mucha intertextualidad, sobre todo en el cómic contemporáneo. En este sentido, la intertextualidad más obvia, o sea, la intertextualidad más obvia que podemos encontrar son las estructuras formales. ¿A qué me refiero con las estructuras formales? Pues que, por ejemplo, una película, un programa de televisión puede ser parte de una serie o de un género, ¿no? El género cinematográfico, por ejemplo, es una estructura formal dentro de la intersexualidad. ¿Por qué es una estructura formal? Porque ya existen ciertas pautas, ciertas bases y ciertos lineamientos que definen, por ejemplo, como lo vimos en la clase pasada, qué es el cine de terror, qué es el cine de comedia, qué es el cine de acción, qué es el cine policíaco. Entonces, esos géneros, digamos que a partir de estructuras ya formales, ya consensuadas, ya convencionales, van a crear intertextualidad, ¿no? Hay películas de terror que se alimentan, por ejemplo, del terror sobrenatural, pero también del terror psicológico. Entonces existe un diálogo entre dos conceptos, un diálogo intertextual entre dos conceptos para crear una nueva obra, ¿no? En este sentido, los textos proporcionan contextos dentro de los cuales otros textos pueden ser creados o interpretados, ¿vale? En este sentido, encontré un video bastante interesante de Los Simpson, un tributo al cine, ¿no? Y hay varios como ejemplos. Es un video corto, pero vamos a ver como algunos ejemplos. Cómo hace referencia, por ejemplo, que como les explicaba, que en el diálogo intertextual, los Simpsons son así como lo máximo en la televisión, vean cómo hacen referencia, incluso a través de la parodia, ¿no? Por ejemplo, esta parodia de los Simpson en uno de los capítulos de la Casita del Terror hace referencia directa a la película de Psicosis, ¿no? Pero desde una forma paródica, ¿no? En realidad no hay sangre, sino hay pintura. Entonces, aquí existe un diálogo intertextual, ¿no? Tommy Daly es, por excelencia, una referencia tanto a las caricaturas como Tommy Jerry o a las caricaturas de Bugs Bunny, ¿no? Entonces, así más o menos es la forma en que, por ejemplo, los Simpson establecen diálogos intertextuales, ¿no? Vamos a ver qué tipos de diálogos intertextuales existen, pero mientras exista la referencia, la cita, o sea, hay conexión entre una creación, en este caso la creación audiovisual de una serie animada para adultos, principalmente que se llama Los Simpson, y hace referencia precisamente a una historia muy amplia del cine. Matt Groening ha señalado que es un fanático del cine, entonces, pues siempre mete muchas referencias, así como lo hace Tarantino, así como lo hacen muchos otros videoastas, cineastas o creadores, ¿no? Entonces, vean, sobre todo en películas de Hitchcock, ¿no? En películas de ciencia ficción, es como bastante interesante cómo hacen las... Ahora, lo importante de estas referencias precisamente o de la intertextualidad para que funcione y funcione de manera más efectiva es qué bagaje cultural o qué conocimiento tiene el espectador, ¿no? Hay gente que a lo mejor no conoce ciertas películas, entonces obviamente no entenderá la referencia, que eso es algo muy importante de la intertextualidad, ¿no? Independientemente de los aspectos connotativos o denotativos que ésta pudiera tener, sí debe de haber un conocimiento de las referencias a las cuales se está haciendo, si no simplemente parecería pues simplemente una escena, ¿no? Pero existe una referencia interesante. Lo mismo sucede un poco en el cine, pero con referencia a
la pintura, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí varias películas donde hacen referencias directas a la pintura. Existe un diálogo intertextual bastante claro, en donde también obviamente el espectador debe tener cierta referencia importante a la obra a la que se está, a la que se está vinculando. En este caso, la película se está vinculando a la pintura. La pintura como elemento artístico primigenio para alimentar tanto la fotografía como al cine. Entonces, pues es muy obvio cómo va funcionando este diálogo intertextual. Insisto, quien no conozca a lo mejor todas las pinturas, pues poco conocerá como la referencia, ¿no? Lo que resulta interesante es que existe constantemente un diálogo y obviamente una reinterpretación, ¿no? Si se dan cuenta, la pintura habla de algo, pero ya aplicado al cine, ya existe una reinterpretación, que es lo que les comentaba, ¿no? Es aquí los límites entre, por ejemplo, reapropiación, cita, parodia, alusión o referencia, son muy delgadas estos conceptos, pero sí es importante que entiendan que existe intertextualidad, es decir, que hay referencias, ¿no? Y así podemos encontrar muchísimas, ¿no? Estos son algunos ejemplos. Yo les invito, ahí les puse las ligas, después les puedo pasar les puedo poner exactamente las ligas o en la presentación que suba van a poder ver las ligas de donde encontré estos videos y claramente se hacen estas referencias y resultan bastante interesantes, ¿no? Visualmente, dime. No sé si también podría existir una especie como de línea muy delgada entre la interpretación y el plagio. Eso es lo que vamos a ver. Fíjate que dentro de la teoría de la intertextualidad se considera el plagio como uno de los elementos de apropiación, pero obviamente el plagio, obviamente alejado de las implicaciones morales que significa, el plagio se considera como una copia exacta de una obra, ¿no? Obviamente ya ahora pues tiene ciertas implicaciones morales y éticas, pero el plagio justamente se considera una copia exacta. En cambio, por ejemplo, la referencia o la alusión es tener ciertos elementos gráficos, estéticos, incluso de movimiento, en este caso de movimiento de cámara o de emplazamiento de cámara, colores, ¿no? Características que son similares a la obra principal, pero no son iguales. Por ejemplo, vean esta película, no sé si han visto ustedes la película Melancolía de Lars von Trier. Es una película bastante interesante, pero hace alusión a una pintura prerrafaelista que se llama Ofelia, y si se dan cuenta, no es un plagio como tal porque no está en el mismo ángulo, no está exactamente el mismo vestido ni las mismas flores. El plagio sería es que esto sea exactamente igual a esto. Ese sería, digamos, considerado un plagio. En cambio, esto es una alusión y referencia, bueno, referencia por el tipo, como está la actriz flotando sobre el río, ¿no? Y hace referencia precisamente a la colocación, en este caso en la pintura de la modelo o del personaje, cómo está sobre el río, cómo está encima de ella hay flores, ¿no? Y hace precisamente alusión, la alusión aquí radicaría en el hecho de tal vez el sentimiento que existe implicado entre la pintura de Ofelia, existe un sentimiento de nostalgia, de perdición, ¿no? Y cuando ustedes vean la película van a entender el contexto donde la actriz, en este caso Kirsten Dunst, más o menos está en un contexto similar, ¿no? Entonces aquí existe, esa sería más o menos la línea divisoria entre la alusión, la referencia y el plagio, ¿no? El plagio es la copia fiel, exacta, ¿no? La reproducción exacta de una imagen o de una obra, puede ser escrita, puede ser una obra audiovisual, puede ser una obra escultórica, etcétera, etcétera. Entonces eso sería como la principal diferencia entre una y otra. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Y lo que les hablaba de las referencias. Esta campaña bastante exitosa la utilizo mucho porque es como uno de los cúlmenes de la utilización de la semiótica de la imagen y de todos varios de sus esquemas y valores. Para entender el anuncio de Absolut Vodka, se necesita saber qué es lo que se debe buscar, o sea, qué es lo que estamos buscando en ese anuncio. Tal situación va a ser establecida mediante las referencias a experiencias previas que se tienen
de tratar con los anuncios relacionados a una serie extendida. Es decir, nosotros entendemos los anuncios de Absolut Vodka, o sea, existe intertextualidad en los anuncios de Absolut Vodka porque además conocemos los anuncios previos, es decir, la estética, la técnica que ha utilizado Absolut Vodka para anunciar su producto. Si nosotros entendemos o conocemos las referencias anteriores, vamos a conocer la nueva referencia, o cuando haya una nueva publicidad de Absolut Vodka, vamos a entenderla. Es decir, en este sentido, la identificación instantánea del código interpretativo, el código interpretativo de Absolut Vodka es lo que ya habíamos visto, ¿no? Los elementos denotativos, los elementos connotativos, etcétera, etcétera, nos va a servir para identificar al intérprete del anuncio como uno de los miembros del club exclusivo. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros entendemos una publicidad o la referencia, es como de, entendí la referencia, ¿no? En ese momento nos sentimos como parte de ese club de gente exclusiva donde o que conoce esas referencias. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Puede ser en una serie, en una película, en un videojuego, donde ven una referencia y dicen, yo sí entendí esa referencia, y a lo mejor se encuentran con alguien que no la entendió. Ustedes se sienten como parte de ese club, ¿no? De ese club exclusivo de ellos, y entendí la referencia. Lo mismo sucede con Absolut Vodka. La diferencia de Absolut Vodka es que como su transmisión de esta imagen es masiva, entonces, pues la mayoría de la gente la puede entender, ¿no? Digamos que ese club se amplía, ¿no? Es un acto cada acto nuevo de interpretación es como renovar esa membresía del club, ¿verdad? Es como lo interesante. Entonces, aquí otros ejemplos, ¿no? Entendemos todos los demás, no solo por los aspectos que ya habíamos estudiado, desde el texto de anclaje hasta los elementos connotativos, denotativos, si hay metáfora, ¿no? Etcétera, etcétera, sino también porque tenemos una referencia intertextual de nuestro tema, ¿no? Previamente. Entonces, esto es como bastante interesante. Lo que les explicaba un poco, el género va a proporcionar al intérprete una estructura intertextual clave, ¿no? Cada ejemplo de un género va a utilizar convenciones que le vinculan con otros miembros de ese género. Es decir, el terror puede ser solo terror sobrenatural, pero también puede ser terror psicológico, ¿no? La intertextualidad se va a reflejar en la fluidez de las fronteras de los géneros y en su fusión. Es como lo que estamos viendo ahora. Las películas de terror no solo son de terror, ¿no? Hay películas de terror que incluso mezclan la comedia, o películas de drama que involucran la acción, ¿no? Entonces, la intertextualidad precisamente nos va a servir para borrar un poco las fronteras de los géneros y fusionarlos, ¿no? Otro de los grandes ejemplos de intertextualidad fluida o mezclada son los típicos infomerciales, ¿no? Si ustedes en la madrugada se han quedado a ver los infomerciales, pueden ver que es un comercial, pero también proporciona información, ¿no? Este nuevo género, digamos, de la televisión, propio de la televisión, es gracias precisamente a este diálogo intertextual que existen entre varios géneros televisivos en este caso, ¿no? Los enlaces también cruzan los límites de las estructuras formales, ¿no? Al compartir temas entre géneros o géneros compartidos por varios medios. ¿A qué me refiero? Ahora tenemos Netflix, ¿no? La televisión se transforma en un cine en casa. Es decir, ya los géneros compartidos, más allá no solo de los géneros cinematográficos o los géneros de las películas, sino también es el modo en el cual podemos acceder a ese tipo de material, ¿no? Ahora la televisión se convierte en el cine, ¿no? Es un género que comparte varios medios, ¿no? El cine en casa, cine, televisión, ¿no? Es como muy importante, y lo que siempre les voy explicando, conforme se va haciendo más compleja la realidad, obviamente se van complejizando este tipo de análisis, ¿vale?
lista que presentamos a continuación es extraída del libro El guión de Robert McKee. Cabe destacar que los géneros están en constante mutación y aunque no lo parezca, con el avance de la tecnología y los nuevos descubrimientos artísticos, nacen nuevas variedades o subcategorías. De Aristóteles a Goethe, pasando por Schiller y el teórico Christian Metz, los esfuerzos por esquematizar los géneros han sido vastos. McKee creó una rápida guía basada en un sistema utilizado en la práctica por guionistas estadounidenses, que contempla distinciones en ambientación, tema, acontecimientos, personajes y valores. Entre estos se encuentran historia de amor. Definirla sería un poco repetitivo. Sin embargo, McKee añade un subgénero al que denomina la salvación del colega, el cual sustituye el amor romántico por la amistad y que ejemplifica a través de la película Mean Streets de Martin Scorsese. Terror. Aquí, la distinción es entre tres subdivisiones. El misterioso, donde el terror proviene de una explicación racional. Por ejemplo, aquel que proviene de asesinos en serie o monstruos que son creados por la ciencia. El terror sobrenatural estaría en segundo lugar. Aquí la fuente del miedo resulta de un fenómeno irracional. Por ejemplo, los fantasmas. En tercer lugar, el denominado supermisterioso, donde el público intenta inclinarse por la opción racional o irracional. Las dos posibilidades se presentan. El ejemplo perfecto, El Resplandor de Stanley Kubrick. Épica moderna. Surgen parte de los conflictos propuestos por Bertolt Brecht, en donde el personaje se enfrenta a la fuerza del Estado como antagonista principal. Western. Género estadounidense por excelencia, pero explorado en otros países con sutiles distanciamientos narrativos, que han dado origen a subcategorías como el Spaghetti Western, bellamente representado por Sergio Leone, o el Chili Western de los hermanos Almada. Bélico. La guerra no solo funge como género por sí mismo, también ha servido como escenario para situar otros géneros, es decir, el ambiente bélico es un notable escenario para el conflicto. El género de historia de amor lo utiliza constantemente. Para ello basta mencionar dos ejemplos, Casablanca de Michelle Curtis o Barry Lyndon. El género bélico se concentra específicamente en la gloria del combate. Aquí hay dos subcategorías, los filmes pro-guerra y los antibélicos. Un ejemplo de filme anti sería La delgada línea roja de Terrence Malick, aunque implícitamente la mayoría tiende a glorificar a través de la crudeza los triunfos durante los conflictos. Madurez, o en otras palabras, el coming of age. Como su nombre lo indica, sus historias cuentan el paso de la niñez a la madurez, haciendo uso de múltiples recursos. La condición es que los personajes aprendan algo durante el proceso que les permita alcanzar esta fase. Trama de redención. En este tipo de narrativa, la película gira en torno a un cambio en la moral del protagonista, quien pasa de actuar como antihéroe y se convierte con el paso del metraje en el bueno. Trama punitiva. Representa el contrario a la trama de redención. Aquí el bueno se convierte en malo y por ende recibe o no un castigo. Trama de pruebas. Este tipo de historias cuentan con finales felices, ya que hablan acerca del poder de la voluntad cuando se tiene todo en contra. Rendirse no es una opción. Ahora, a partir de aquí, los géneros avanzan hacia algo más complejo. La lista pasada está centrada en temáticas y desarrollos muy particulares. McKee enlista a continuación los que considera megagéneros, debido a su notable amplitud. Comedia. Dentro de sus ramificaciones se encuentran la parodia, la sátira, el sitcom, la comedia romántica, la farsa, el humor negro, solo por mencionar algunas. La manera en la que cada una aborda el género es muy distinta, aunque la constante es la ridiculización de sus personajes y la banalización del conflicto. Policíaco. La principal pregunta con respecto a este género es, desde el punto de vista de quien abordó el crimen. La respuesta da origen a cada una de las subdivisiones del policíaco. La primera es el del detective, donde el punto de vista pertenece a quien resolverá el crimen. El punto de vista del gángster, es decir, del ladrón que cometió el delito. Del suspense o relato de venganza, donde el punto de vista pertenece a una víctima colateral del delito principal. Del periódico, cuyo punto de vista corresponde a un periodista. Del drama de una prisión, donde observamos el punto de vista de un preso, o finalmente del llamado cine negro, en donde el protagonista podría ser en parte criminal, en parte detective y en parte víctima de una femme fatal. Drama social. Este género identifica los problemas sociales, elige alguno y lo desarrolla durante la trama. Dentro de la narrativa se podría o no plantear una solución. Acción-aventura. Recurre constantemente a otros géneros para construir sus historias. Incorpora ideas como el destino o el orgullo desmedido y se concentra comúnmente en un héroe cuya fuerza de voluntad lo conduce a obtener lo que desea. Drama histórico. La convención de este género
es que en él coexiste pasado y presente, es decir, se utiliza como referencia a alguna historia que ocurrió tiempo atrás para crear una reflexión del presente. Biopic. Su principal diferencia con respecto al drama histórico es que en este se enfoca en la vida de un personaje y le reinterpreta para explicar el porqué de sus acciones, aunque no sea 100% preciso. Musical. Su origen se puede rastrear en la ópera. Dentro de sus convenciones presenta una realidad en la que los personajes cantan y bailan. Puede absorber cualquiera de los géneros anteriores para desarrollar su narrativa. Ciencia ficción. Plantea futuros posibles y distopías de todo tipo en donde la tecnología, la tiranía y el caos son protagonistas. Género deportivo, como su nombre lo indica, usa el deporte como principal herramienta para hurgar en diferentes historias y cambios de los personajes. Fantasía es un género desafiante, ya que el guionista debe plantear nuevos mundos y reglas en donde el espacio y el tiempo se entremezclan con la mitología. Animación, más que un género, quizá podríamos hablar de una técnica o un arte por sí misma. Puede absorber a cualquier otro género para desarrollar el conflicto. Cada técnica ofrece una manera distinta de aproximarse a la historia. Películas de arte y ensayo. Más que un género, McKee establece que este tipo de películas corresponde a un estilo y una vanguardia, y lo subdivide en minimalismo y antiestructural, es decir, que este tipo de filmes transgrede las convenciones tradicionales de la narrativa generando nuevos movimientos y construyendo a partir de lo no común. Ahora bien, de esta larga lista se pueden obtener dos conclusiones. La primera, evidentemente, es que tanta subdivisión presenta más problemas que soluciones, ya que como se puede apreciar, los géneros se entremezclan y las distancias se presentan con base en ligeros matices, por lo tanto, la propuesta de McKee sirve en algunos casos, pero es tan específica que termina por perderse. La segunda conclusión es que con el paso de los años y la consolidación del cine como arte, es evidente que los géneros cinematográficos se contaminen los unos a los otros y mutan película tras película. Es por ello que proponemos a los géneros dramáticos como una estructura más elocuente para el desarrollo narrativo. Entonces, dentro de la intertextualidad vamos a tener dos fenómenos, la extratextualidad y la intratextualidad. ¿A qué me refiero con extratextualidad? Es cuando un texto hace alusión a otros textos, ¿no? Cuando existen relaciones externas con otros textos, cuando se utilizan varios códigos, ¿no? Y existen relaciones paradigmáticas. ¿Recuerdan un poco el concepto de paradigma? Cuando se habla que el paradigma está relacionado con la contraposición y superposición de códigos. Entonces, la extratextualidad precisamente se basa en eso, en relaciones paradigmáticas. Es decir, por ejemplo, en el caso de Los Simpson, estamos viendo una comedia animada que echa mano, por ejemplo, de un drama peliculesco, ¿no? Entonces, existe esta extratextualidad porque se está haciendo referencia desde la comedia animada a, por ejemplo, al drama cinematográfico. Es decir, hay un intercambio entre códigos, ¿no? Hay un intercambio entre códigos para generar nuevos textos o nuevos productos o nuevos textos o narrativas audiovisuales. En cambio, la intratextualidad es la alusión consigo misma, ¿no? Es decir, un texto hace alusión a sí mismo o a referencias de textos pasados que tienen que ver con él, ¿no? Son relaciones internas dentro del texto, se utiliza un código único y son relaciones sintagmáticas. Un gran ejemplo podría ser la saga de Star Wars. No sé si recuerdan la penúltima película, donde esta chica Rey se encuentra en problemas y van a escapar de Tatooine, del planeta desierto. Entonces se voltean y corren precisamente hacia el halcón milenario y de fondo se escucha la música de Star Wars. Entonces, eso se le denomina intratextualidad, es decir, el texto o la narrativa audiovisual, en este caso, o cinematográfica, está haciendo alusión o referencia al mismo producto que ésta ya había creado previamente, ¿vale? Entonces, existe un diálogo intratextual, o sea, dentro de la intertextualidad existe un diálogo intratextual, ¿vale? Aquí les puse algunos ejemplos. Si ustedes no conocen la serie de Calvin y Hobbes, se las recomiendo muchísimo. Si hay oportunidad de vernos personalmente, yo espero que sí, cuando termine esto de la epidemia, les puedo pasar un libro de los mejores textos de Calvin y Hobbes. Calvin y Hobbes es un niño de aproximadamente unos 8 años que tiene un tigre de peluche
que cuando sus papás no lo ven, el tigre se convierte en un tigre real y se convierte en su mejor amigo. Pero este cómic, por excelencia, es un cómic muy existencialista que cuestiona muchos conceptos y hace establece muchas relaciones de intertextualidad a través de la extratextualidad, es decir, hace referencia a otros conceptos. Por ejemplo, aquí mismo está haciendo referencia a Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Entonces está haciendo referencia a un texto externo. Lo mismo sucede, por ejemplo, con Drácula y los Simpsons, lo que les comentaba, ¿no? Una serie animada está haciendo referencia a una obra, a una novela escrita. Entonces, estos son algunos ejemplos de extratextualidad. En cambio, la intratextualidad, no solo en el caso, por ejemplo, de Star Wars, sino también en el caso de Pixar, ¿no? Tenemos aquí un estilo de Monsters, Inc. Y, por ejemplo, aquí aparecen algunos elementos de Toy Story, pero aquí también aparece el móvil, que después va a aparecer en la de Nemo, ¿no? Lo mismo sucede aquí en Bichos, porque Bichos, la historia se desarrolla en la parte de aquí donde está una casa, e incluso podemos ver una camioneta de Pizza Planeta. Pizza Planeta es la camioneta o es el lugar donde se desarrolla también Toy Story, gran parte de la historia de Toy Story, ¿no? Pero además esta casa se relaciona con la casa donde destierran al malo de Monsters, Inc. Ahorita se me fue su nombre, ¿no? ¿Se acuerdan cuando la traducción en español es muy chistosa, que dice, mamá, se metió un peje lagarto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, Pixar hace muchas referencias intratextuales, es decir, se referencia a sí mismo para darle continuidad a la historia. Incluso esto ha generado muchas teorías, ¿no? Sobre la unión entre todas las películas en una sola historia, como en un solo universo, ¿no? No son universos separados, sino solo un universo. Entonces, es un gran ejemplo de intratextualidad, ¿vale? Sin embargo, ¿no? Un texto puede involucrar a diversos códigos, es decir, no necesariamente puede ser intra o extratextual, sino puede generar códigos, es decir, nace de una forma y genera diversos códigos que pueden ser reinterpretados, ¿no? Por ejemplo, puede ser la fotografía de un periódico, va a tener un enfoque y en una exposición o documento diferente va a tener otro enfoque, ¿no? Este caso fue un caso muy sonado sobre el caso de Aylan, un niño que falleció tratando de emigrar en las costas de Turquía, si no me equivoco, ¿no? Y obviamente esto dio paso a muchas reinterpretaciones y lenguajes intertextuales, ¿no? No solo como una noticia, sino también como un modo de manifestación. Entonces, bastante interesante cómo la intertextualidad nos puede dar varios mecanismos, ¿vale? En este sentido, Gerard Genette propuso el término de transtextualidad en su libro Palimpsest de 1982. Transtextualidad tiene que ver con la intertextualidad, nada más que él señaló que el término transtextualidad es más inclusivo que el de intertextualidad, ¿no? Y enumeró 5 subtipos como para hacer digamos, un análisis más preciso, ¿no? En la intertextualidad, ¿no? Existen las citas, el plagio y las alusiones, que es un poco lo que les hablaba al principio, ¿no? Las citas, por ejemplo, tiene que ver con una referencia directa. Aquí, digamos, lo que me preguntaban entre la cita y el plagio es bastante delgada. La ventaja de la cita es que se hace referencia directa a de dónde se está tomando, ¿no? En cambio, el plagio se puede interpretar como un robo, no se está haciendo referencia a lo que se está tomando. Aquí hay un anuncio de una marca de crema española, donde justamente se reinterpreta, pero se hace una cita de la pintura, o sea, se reproduce y obviamente se da la referencia adecuada, ¿no? Este sería un ejemplo de cita, por ejemplo, en lo visual, ¿no? Puede aplicarse en la publicidad, en el cine, en varios casos, ¿no? Otro tipo de cita es este anuncio de Johnny Walker, donde hace una referencia directa a una fotografía que existe del primer hombre que llegó a la luna, ¿no? Entonces está haciendo una cita visual, ¿no? O cuando ustedes hacen un texto y escriben una cita textual, eso es una cita, se hace referencia y se señala de dónde se sacó esa información,
¿no? Ahora, la alusión tiene que ver, por ejemplo, con la copia, no es, bueno, no tal como una copia, sino como retomar ciertos elementos gráficos y estilísticos de otra obra sin que sea una réplica exacta, ¿no? O sin que tenga una referencia tan explícita. Entonces se está haciendo una alusión, en este caso, esta publicidad, a la pintura de las Meninas, ¿vale? Aquí también se está haciendo una alusión. En este caso, en este estudio, la alusión y referencia, digamos que van de la mano, si ustedes se dan cuenta. En realidad, alusión y referencia más o menos van por el mismo concepto. En donde se diferencia es en la cita y en el plagio. O sea, aquí se hace una alusión o referencia directa al caso del asesinato de John F. Kennedy, ¿vale? En este sentido, el otro concepto que lo denomina paratextualidad quiere decir que es la relación entre un texto y su paratexto, es decir, su periferia textual, todo lo que ronda o rodea al cuerpo principal del texto, por ejemplo, los títulos, los capítulos, las dedicatorias, los epígrafes, los prólogos, las ilustraciones, incluso hasta los forros. La paratextualidad es entonces todo lo que rodea a la obra, ¿no? Puede ser un prólogo, por ejemplo, la portadilla de un libro, ¿no? Un afiche de una película, los DVDs donde tenemos el título, información, una sinopsis, todo esto es un paratexto, es decir, todo lo que rodea a nuestro texto principal, ¿vale? Eso está como bastante claro. Otro de los conceptos que maneja es la arquitextualidad, ¿no? Que comprende la designación de un texto como parte de un género o varios géneros. Es decir, en la publicidad tiene que ver con el encuadre, el color, la calidad de la fotografía, la tipografía empleada, en general con sus características, no solo en la publicidad, sino también en el cine o en la televisión, ¿no? La arquitextualidad, por ejemplo, en la publicidad utilizan las marcas que hacen que nosotros podamos calificar como publicidad un texto cuando lo vemos, ¿no? Aunque no comprendamos la lengua en la que está escrito y aunque la imagen pueda resultar ambigua. ¿A qué me refiero con esto? La arquitextualidad va a utilizar los elementos gráficos, ya sea en publicidad o en el cine o en la televisión, va a utilizar las características, pues tanto físicas como de género, lo que ya habíamos visto, como de formato, otro puede ser de formato, para saber qué estamos viendo. Es decir, cuando vemos una comedia, sabemos que estamos viendo una comedia por las características. Tenemos una iluminación plana, tenemos música relajada, tenemos personajes muy claros o que conocemos bien. En cambio, el terror, como un género, ¿no? Tiene un tipo de fotografía más siniestra, tal vez más claroscuros, los personajes no se revelan, es decir, la arquitextualidad lo que nos va a permitir es, a primera vista, determinar qué es lo que estamos viendo, qué tipo de material estamos viendo, que está relacionado con el género y sus características, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el caso de la publicidad, ¿cómo sabemos que es una publicidad de United Colors of Benetton? Precisamente por su logotipo, ¿no? Porque además se utiliza muchas imágenes de drama social, ¿no? Porque United Colors of Benetton trae esta idea de que podemos hacer nosotros el cambio, ¿no? O que a través de la diversidad se puede generar el cambio. ¿Cómo sabemos que es publicidad de United Colors of Benetton? Porque a través de la arquitextualidad vemos que tenemos el logo, los colores, la tipografía, el tipo de encuadre, el tipo de fotografía que se está utilizando. Lo mismo podría suceder entonces con la publicidad de Absolut, ¿no? La arquitextualidad en la publicidad de Absolut, pues es la botella vista ya sea a través de varios elementos o a través de un truco visual, ¿no? Las letras, ¿no? El anclaje del texto, etcétera, etcétera. Eso sería la arquitextualidad, las características que nosotros vamos a identificar para saber qué tipo de género, o si estamos viendo una publicidad, o si estamos viendo cine, o si estamos viendo televisión, que se nos van a presentar, ¿vale? También habla sobre la metatextualidad, ¿no? Que incluye los comentarios críticos, implícitos y explícitos que un texto hace sobre otro. Es decir, la metatextualidad tiene que ver, por ejemplo, me gustó esta publicidad,
porque si se dan cuenta es una publicidad de Schweppes, es una bebida, ¿no? Entonces en la publicidad ponen a unos personajes e introducen la publicidad de Schweppes, ¿no? Lo mismo sucede acá y lo mismo sucede acá. En el cine, por ejemplo, podría funcionar tal vez una crítica. No sé si han visto ustedes Deadpool, la película de Deadpool. ¿Alguien de ustedes ya ha visto la 1 o la 2? Las dos ya las vi. Ah, bueno, es un ejemplo de metatextualidad. Incluso él se burla de los superhéroes y se burla de sí mismo. Es un comentario crítico. Entonces, es metatextual porque se está referenciando a sí mismo, pero no solo referenciándose a sí mismo para generar a lo mejor una nueva obra, sino se está referenciando o se está criticando a sí mismo precisamente como una especie de comentario. Entonces, esto es la metatextualidad, ¿no? Desde esta perspectiva, ¿vale? Igual sucede, por ejemplo, aquí cuando vinculamos dos elementos que parecieran no tener relación, pero los relacionamos en este caso a través de la publicidad, ¿no? Por conceptos, ¿no? Por críticas. Entonces, la metatextualidad precisamente funge como factor. Y por último, bueno, se tiene la hipotextualidad e hipertextualidad, ¿no? La relación que une un texto B, o sea, un texto derivado que se denomina hipertexto y un texto anterior a que se denomina hipotexto, pero lo transforma, modifica, elabora o extiende. Es decir, es la imitación de un estilo, un aire, una temática general, un esquema de acción o de relación entre personajes dotados de cierta prototipicidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando tenemos fábulas prefabricadas, ¿no? Una novela policíaca mezclada con un cuento de hadas, ¿no? O motivos, por ejemplo, el rapto de una chica, ¿no? Los animales que ayudan a un héroe, cuadros situacionales típicos, por ejemplo, los duelos entre bueno y el malo, ¿no? O recurrir a estereotipos bien identificados por la brevedad, condensación y economía de recursos, ¿no? Mucho del cine utiliza el estereotipo para precisamente crear obras nuevas. Entonces, la hipotextualidad y la hipertextualidad va a ser cómo vamos a vincular un texto, a lo mejor un texto diferente, en este caso esta publicidad está vinculando un texto relacionado con la novela policíaca con un texto nuevo, que es decir, los cigarros, ¿no? Y cómo históricamente o cómo, cómo a partir de esta cultura popular, se vinculan los cigarros, como por ejemplo los policías o los investigadores privados. Lo mismo sucede acá, ¿no? Vincula una historia del oeste americano, ¿no? Una historia de motociclistas con los cigarros, ¿no? Entonces existe hipertextualidad, ¿no? Hipotexto es un texto que viene antes, que puede tener o no relación con otro texto nuevo, pero que se vincula precisamente a él, y el nuevo texto lo va a ampliar, no solo lo puede criticar, sino lo va a ampliar, lo va a reelaborar, ¿no? Entonces, esto es la hipertextualidad. Aquí sucede lo mismo. Esta es una publicidad de Anaís. Anaís es una marca de perfumes, pero hace uso de la imagen de pinturas prerrafaelistas. Entonces, se está vinculando a algo, una obra artística determinada de una corriente determinada, se está vinculando con algo más nuevo, ¿vale? Igual, por ejemplo, este tipo de publicidad con la idea del surrealismo, ¿no? Este concepto del surrealismo como lo conocemos, ¿no? Del arte a través de los sueños, pues está presente en este tipo de publicidad. Entonces, esta es como la forma en la que a través de la hipo e hipertextualidad vamos comprendiendo estas relaciones que existen, ¿no? Estas relaciones intertextuales. ¿Por qué en el caso del Internet, por ejemplo, se le llama hipertexto? ¿No? Porque precisamente una página, como un usuario, el hipertexto nos permite llevarnos a otra página que a lo mejor tiene cierta relación con la página anterior que estábamos revisando, pero que nos puede ampliar el tema o que nos puede llevar a otros temas derivados. Entonces, por eso en Internet se le denomina hipertexto, ¿no? Otro ejemplo muy, muy, muy actual y muy famoso de intertextualidad serían, por ejemplo, los memes,
¿no? Los memes que encontramos diario en nuestras redes sociales son un ejemplo de intertextualidad, ¿no? Incluso de hipertextualidad, porque está vinculando un elemento que a lo mejor no tiene que ver con otro elemento nuevo y genera una nueva narrativa, ¿vale? Entonces, es así como se va transformando esta cuestión de la intertextualidad y está presente siempre en nuestras vidas, ¿vale? Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna duda de los conceptos? Estos conceptos anteriores son planteados, no se confundan, son planteados por Gerard Genet. Digamos que transtextualidad es lo mismo que intertextualidad, pero él amplía el concepto y dice que existen 5 subtipos de transtextualidad o de intertextualidad, ¿no? Y son los que va definiendo. Digamos que él profundiza más en la variación de los tipos de intertextualidad que existen actualmente, ¿no? Y que obviamente se van transformando, ¿vale? ¿Tienen alguna duda hasta acá de lo que es la intertextualidad? No. ¿No? ¿Les queda claro? Sí. O sea, Ajá. básicamente la intertextualidad, bueno, contiene todos los que nos mencionó después, ¿no? Ajá. Sí. Y solo quería, bueno, como de lo de hipo e hiper, Ajá. como de diferenciarlos bien porque no entendí bien la diferencia. O sea, son Ajá. diferentes, pero muy similares. ¿O cómo? Es que no No, es entendí bien la que diferencia. son diferentes, pero están relacionados. O sea, si tú tienes, por ejemplo, vamos a volver al caso de Los Simpson, ¿no? Si tú tienes un hipertexto, digamos que el hipertexto es Los Simpson, o sea, piénsalo como una obra narrativa completa. Se llama hipertexto porque es un texto nuevo, es decir, más reciente, ¿no? Tanto histórica y culturalmente es más reciente. Y un texto anterior, que se le llama hipotexto, porque es anterior, puede ser a lo mejor el ejemplo que les había puesto de que tenemos acá de Drácula, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes aquí un hipertexto y un hipotexto. Entonces, la relación existe porque este hipotexto existe desde antes, es una novela de terror, y el hipertexto lo que va a hacer es ampliar, ¿no? Puede ampliar, puede transformar, puede resignificar esta obra. Entonces, a esto nuevo se le llama hipertexto porque es hiper, es más allá, y hipo porque es hipo de antes. Entonces, es hipotexto e hipertexto. No sé si queda más claro. Por Entonces, ejemplo, están relacionados, ajá. Hipotexto podría ser Scream y el hipertexto Scary Movie, como la Algo parodia. así, nada más que, por ejemplo, la parodia, Scary Movie, exactamente, sí, podría funcionar así, ¿no? Incluso desde la perspectiva de Gerard Genet, no solo es hipertexto y hipotexto, sino también actúa como una alusión donde se está haciendo una parodia, ¿no? Donde se está haciendo una parodia de aquello, o incluso es metatextual. O sea, si te das cuenta, como que existen varias dimensiones, ¿no? Scream es el hipotexto y Scary Movie sería el hipertexto. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, Scary Movie es una metatextualidad de Scream. ¿Por qué? Porque hace comentarios críticos que pueden ser a través de la parodia, ¿no? Entonces, no sé si me explico un poco mejor. Existen como varias dimensiones de las obras. Insisto, mientras estas obras se van complejizando, obviamente su análisis se va haciendo más complejo, pero sí estás en lo correcto. Digamos que en sentido más práctico, Scream es el hipotexto y Scary Movie es el hipertexto, pero no solo están relacionados así, sino están relacionados también a través de la metatextualidad, porque Scary Movie es un comentario paródico de Scream. Pues eso sería como la clase de hoy. No sé si tengan algún otro comentario o duda. Chicos, los escucho.
Bueno, ahorita que dijo esto de resignificar y así, Ajá. estaba pensando, por ejemplo, cuando en una película ponen un elemento como esencial o icónico y cada quien le da una significación diferente porque el autor no le dio el significado explícito tal cual. Ujú. Entonces eso, eh, no, bueno, no sé si tiene que ver o no, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero, pero pues eso ya como que sería, o sea, está haciendo, Pues de entrada, o sea, a ver, la intertextualidad existe a través, creo yo, de la motivación del creador de la obra. Es decir, si yo hago referencia, por ejemplo, a un triángulo, porque para mí ese triángulo representa el ciclo de la vida, pero a lo mejor alguien lo interpreta como otra cosa, bueno, tal vez mi referencia no es tan clara, pero aún así existe intertextualidad. Digamos que la intertextualidad existe independientemente de quien la entienda o no. Obviamente, cuando alguien entiende la referencia, se va a reforzar más este concepto, pero la intertextualidad existe. ¿Por qué? Porque yo, de manera, tal vez en la mayoría de las veces de manera deliberada, voy a hacer referencia o alusión a ese algo que me interesa incluir en mi obra o que le va a dar más riqueza. Es decir, yo ya de por sí como creador de alguna obra, yo ya estoy resignificando esa obra anterior, ¿no? Obviamente existiría una doble resignificación si el autor, digo, el espectador, perdón, entiende esa referencia o retoma otra referencia y la entiende de manera diferente. Por eso es que, por ejemplo, las grandes obras del cine y la literatura luego tienen varias lecturas, porque la intertextualidad es muy rica, es decir, existen varios elementos que están en diálogo constante, tanto externo, lo que les decía de la extratextualidad, tanto como interno, ¿no? De la intratextualidad. Entonces, son muy variadas y muy ricas porque se les puede dar diferentes interpretaciones. Como les platicaba, si ustedes vieron la película del Faro, tiene muchas interpretaciones, pero tal vez en una entrevista el director dijo, no, pues mi referencia es tal y tal cosa. Muchos pudieron haber dicho, ah, claro, yo sí entendí la referencia, pero para otros la referencia fue más de, no, yo lo interpreté como tal cosa. ¿No? Entonces, eso es tal vez ahí, justo diste en el clavo, la originalidad radica entonces, no como no qué tan nuevo es lo que estás creando, sino más bien qué tan hábil eres para utilizar las referencias o darle mayor riqueza a las referencias o a las alusiones, ¿vale? ok. La intertextualidad existe, ¿no? Existe conforme tú como creador de alguna obra estás haciendo referencia, alusión o una cita de una obra anterior, ¿no? O te estás basando en diferentes obras para crear un nuevo cuerpo de obra. O sea, la intertextualidad ahí existe, ¿no? O cuando tú haces referencia a tu propia obra, o sea, a lo mejor escribes un libro, que eso lo vemos mucho en las series, ¿no? En las series televisivas o en las series cinematográficas como Star Wars, como El Señor de los Anillos, que es una serie en realidad de literatura, pero adaptada al cine, ¿no? Ahí hace referencia a tu propia obra, pero, perdón, si tú como creador de obra o creador de algún elemento artístico, echas mano de otras referencias, estás creando, o sea, existe la intertextualidad. Por eso es el concepto de Julia Kristeva, que decía que ningún texto mediático existe sin la relación con otro texto mediático. O sea, y eso lo podemos ver ahorita en nuestra era contemporánea, ¿no? La verdad es que ningún texto mediático existe sin referencia a otro, porque ya se ha creado bastante. Entonces, obviamente, las referencias van creciendo, se van incrementando. El acceso tal vez a Internet, ¿no? Nos permita conocer o tener a la mano más información. No es lo mismo ahorita hacer una búsqueda en Internet sobre algún tema en específico que hace 40 o 50 años, donde si no acudías a un experto o a la biblioteca no podías obtener dicha información.
Entonces, obviamente, creo que el análisis de Julia Kristeva, como lo vimos al inicio, tiene mucha pertinencia precisamente porque ella ya previsualizaba, ¿no?, en esta era mediática, que cada texto existe en relación a otros, ¿no? De hecho, la mayoría de los textos cinematográficos, audiovisuales, auditivos, visuales, fotográficos, adeudan más a otros textos que a sus propios creadores. O sea, es decir, en esta época de posmodernidad, en realidad las obras tienen más relación con otras obras que por el mismo creador. Es por eso que el concepto de originalidad va cambiando su dimensión significativa, es decir, ser original no es qué tan nuevo o qué es lo más nuevo que vas a crear, sino más bien tener esta pericia de que tus referencias sean muy variadas y muy ricas. Va, chicos, bueno, pues entonces terminamos la clase de hoy, les agradezco mucho, nos vemos el próximo lunes.